Aunque si tienen dudas de convolucionales, que también les debo la tarea, ya la voy a tratar de dejar hoy mañana. No sé si tengan alguna duda de convolucionales antes de empezar otro. Como le decía a León, faltan un chorro de cosas, o sea, es un tema así muy, muy grande. No vimos nada de segmentación, o que digamos lo que vimos es base para hacer segmentación, o no vimos pues varios detalles de arquitecturas que surgieron después de la LeNet y de las más básicas, así como la de Google, la de Inception Network, aunque sí vamos a ver otras, de hecho, en contexto de unas regularizaciones y otras capas que normalmente se introducen en redes profundas, no necesariamente convolucionales, entonces todavía vamos a ver un poquito más, pero pues, hay todavía hay libros completos de visión. Antes, cuando se hacía con filtros, había libros completos. Entonces falta mucho, pero pues, es una primera embarrada, ¿no? Entonces, pero aún así en esa embarrada no sé si tengan alguna duda o comentario que quisieran hacer. Bueno. ¿Cuál es el propósito de la parte que es como completamente conectada al final de la red convolucional? ¿Por qué está ahí? Sí, pues de hecho es muy buena pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea de...? O sea, digamos que cuando tenemos toda nuestra arquitectura, o sea, al final lo que tenemos es dada la entrada, que en este caso son imágenes, queremos producir una salida, ¿no? Entonces esa salida pues va a depender del problema que queremos resolver. Si es un problema de clasificación, pues la salida al final pues va a tener las diferentes clases, probabilidades para las diferentes clases que pueda tener nuestro problema de clasificación. Y por ejemplo, una primera, digamos que pues, necesidad de tener esa última capa es para llevar la salida de esa forma que queremos en particular. Porque si tuviéramos puras salidas convolucionales, pues nos va a salir otra imagen al final, ¿no? Entonces igual esa imagen hay que formatearla, por así decir, en un lenguaje así de programación, o sea, hay que adaptarla a la salida correcta, ¿no? Pero digamos que esa es de la menos importante, porque por ejemplo en segmentación la misma salida es una imagen y ahí sí podría ser la salida apropiada. Ahora la interpretación, también como lo que estábamos diciendo ahorita, es que después de todos esos filtros, pool y filtro y eso, al final lo que tú tienes pues son como que muchas características que tú obtuviste de tu imagen original, ya visto desde un punto de vista, como muchas imágenes ya filtradas, ¿no? Tal vez un filtro es un contorno, otro filtro, no sé, filtra nada más en las partes que son círculos o curvadas, si existen o no. Entonces ya tienes un montón de imágenes que representan características de la imagen original. Entonces al final como que todavía hace falta hacer cómputos sobre esas características para ya poder definir la clase apropiada o poder definir el valor de regresión apropiado, pero la idea es que de esas características que ya están filtradas, o sea, que ya están preprocesadas, como que se vuelve un problema más fácil de optimizar para la red de al final. O sea, la red al final sigue siendo su mismo propósito, que es hacer un problema de machine learning, de a partir de datos encontrar una función, pero digamos que toda esta primera parte como que lo que está haciendo es facilitando ese problema de al final. Entonces también lo que hablábamos es que esa última capa de al final, ese MLP, pues ya no muy rara vez es profundo, o sea, de mucho tiene dos capas en redes convolucionales, porque aunque la red sí sea muy profunda, pues se prefiere que esa profundidad sea en capas convolucionales y ya nada más al final va a ser un problema en principio más fácil, porque ya está en términos de características que sí son relevantes, ¿no? Esas son las importantes para el problema de clasificación o de regresión o de otro índole que se tenga. Pero entonces su rol es el mismo que antes, ¿no? O sea, es ajustar una función o aproximar una función, pero ahora sobre un espacio diferente que ya transformaron las redes convolucionales. ¿Alguna otra pregunta? También la otra vez me preguntaron algo y hasta que estaba en mi casa como que pensé en una respuesta y ya se me olvidó que me preguntaron. Pero bueno, ya ni modo. Bueno,
Entonces ahora vamos a saltar a, digamos que es como otra sección, que así en grandes regularización y otros mecanismos que se utilizan en redes profundas y que aparecen en un montón de arquitecturas. Por ejemplo, ahorita vamos a ver estas capas de normalización que aparecen tanto en redes convolucionales, aparecen en los transformadores, aparecen en redes recurrentes y casi que en cualquier cosa aparecen. Entonces vamos a ver así varios elementos que son como que generales para muchas arquitecturas, ¿no? Y tratar de entender la razón de por qué se ponen allí, como para ver cuándo ponerlos, ¿no? O sea, cuándo es útil y cuándo no. Entonces, pues vamos a empezar con esta capa de normalización. Es como de nuestros bloques de Lego que ya en PyTorch o en cualquier librería ustedes pueden agarrar y después de una capa ponerle un batch normalization, ¿no? Y pues vamos a ver cuál es el objetivo de tener eso. Y es algo que no es nuevo de redes profundas, ¿no? Nosotros normalmente hacemos normalización en un montón de contextos distintos y muchas de las razones por las que lo hacemos en esos contextos distintos son la misma razón por la que se hace en aprendizaje profundo. Entonces, como que se acuerden que hagan normalización para qué o en qué sentido. Aquí va a haber un primer ejemplo, pero como les digo, hay pues pueden haber muchos, ¿no? ¿No era como para mejorar el entrenamiento, no? Sí, de hecho aquí definitivamente va a ser para mejorar el entrenamiento, o sea, como que la razón principal, aunque les digo no es la única, es para mejorar el entrenamiento. O sea, esto cuando los que inventaron muchas de las técnicas que vamos a ver ahorita, o sea, como batch normalization o las skip connections, fueron porque en principio el entrenamiento, cuando hacemos el modelo más grande, debería de reducir el error en el entrenamiento al menos, ¿no? O sea, es un modelo más grande, más poderoso, entonces podría reducir el error de entrenamiento, aunque después haga overfitting o lo que sea, eso ya se ve después, pero de todas maneras en entrenamiento debería de bajar el error, y no se estaba bajando, ¿no? Entonces había ese problema de que no se estaban entrenando bien los modelos con las técnicas o gradiente descendente estocástico, Adam, etcétera. Entonces como que se empezó a ver cómo solucionar esto, y esto surgió de querer hacer las redes cada vez más profundas. O sea, sí se entrenaban para 4, 5 capas, 7 capas de profundidad, pero pues uno dice, pues si ya tengo el poder de cómputo, pues voy a tratarle con otras 20, ¿no? Con 100 capas, a ver qué pasa, ¿no? Es como investigación, es lo que uno debería hacer, a ver cuál es el límite con el cómputo que uno tiene. Y pues ya se empezaron a ver esos problemas mientras más profundidades se alcanzaban. Entonces, pues era un problema en el entrenamiento. Entonces, como que ver en qué sentido, o al menos tener una intuición de cómo afecta el entrenamiento el tener atributos que, por ejemplo, tengan escalas diferentes, ¿no? Que no estén normalizados, que uno vaya como viene aquí de tome de 0 a 100 valores y el otro tome valores de 0 a 100,000, ¿no? Aquí a 100,000. O sea, por ejemplo, aquí puede ser pues, la edad, más o menos sí está, ¿no? Sería como de entre 0 a 100. Hay gente bastante longeva que se pasa de esto, pero es muy raro, ¿no? Y esto podría ser que el sueldo, ¿no? de una persona, o igual el contenido si es de salud, tal vez el contenido de grasa en miligramos, o no sé. Ya no me acuerdo en qué escala estaba, pero yo estaba alto en grasa, pero ya no me acuerdo. Entonces, pero o sea, naturalmente cuando estamos analizando problemas, sobre todo, por ejemplo, ahorita en datos tabulares, pues sí, cada uno de los features puede tener su propia escala definida, ¿no? Y puede estar así muy, muy diferente un feature con otro. Tal vez en imágenes no, tal vez en imágenes sí cada píxel pues nada más representa un color de los píxeles, pero aún así en ese contexto también es importante hacer normalización. Pero bueno, aquí se ve como que más directo cuál es el problema. Entonces aquí como lo mencionó su compañero, o sea, es en el contexto de Machine Learning, de facilitar el entrenamiento. ¿Y qué tiene que ver con facilitar el entrenamiento? O sea, nosotros, digamos, cuando estamos resolviendo un problema con Machine Learning, ¿qué es el entrenamiento? Y hasta aquí igual ayuda
vamos a regresarnos a lo básico de nuevo para ver qué pasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en un problema de Machine Learning? Pues tenemos datos, ¿no? Entonces tenemos, aquí en este caso, en este ejemplito así muy sencillo, tenemos nuestros datos que nada más consisten de 2 features, de 2 atributos, y pues aquí tenemos un montón de valores para esos atributos, ¿no? Aquí es la edad, este es un teenager, bueno, es un joven, y pues no gana nada, no gana 100 pesos a la semana, ¿no? De que le pagan por ir a un partido de fútbol. Una persona ya de 35 años, no sé, a lo mejor ya gana 30,000 pesos, ¿no? Y así, etcétera, ¿no? Entonces tenemos pues todos nuestro dataset, o sea, tenemos de personas, y pues ahorita estamos en el lado oscuro y estamos trabajando para una compañía que queremos ver si le damos crédito, ¿no?, a esa persona para el préstamo que pidió, ¿no? Entonces queremos aquí pues poner y hasta cuánto crédito estamos dispuestos a darle, ¿no? O sea, tratar de que la función diga cuánto crédito les puedes dar. Entonces es un problema de regresión, no sé, y así esta persona dice, no, pues aquí le puedo prestar 200 pesos, ¿no? El doble de su... Y aquí pues como gasta mucho, no sé, 31,000, ¿no? Lo que sea. Pero bueno, es un dataset cualquiera como lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Machine Learning? Pues lo que hacemos en Machine Learning pues, es decir, pues vamos a tratar de ajustar, o sea, estos vienen datos de una función verdadera que desconozco, y entonces la idea era encontrar una F gorrito que aproxime esa función y después utilizarla como sustituto para hacer predicciones y etcétera, ¿no? Entonces, uno de los modelos más sencillos es el modelo lineal, ¿no? Entonces podemos decir que vamos a hacer un modelo lineal, y hasta aquí tal vez hasta le falte el bias, ¿no? Entonces un modelo lineal que intente predecir ese modelo. ¿Y cómo vamos a ajustar estos parámetros? Y de hecho no lo vimos, pero bueno, por lo que hemos visto, ¿qué podrían decir? ¿Cómo escogeríamos los W1, W2 y W0 que van a definir a esta aproximación para escogerla? Ya los que tomaron ya algún curso de Machine Learning introductorio, o que estén tomando aquí en la clase, creo que varios lo estaban tomando, ¿qué es la primera técnica aquí que podrían utilizar? Mínimos cuadrados, ¿no? Es mínimos cuadrados, es digamos hasta de álgebra lineal, y pues lo que van a hacer es van a encontrar los W, o sea, van a tener una función de pérdida que depende de W1. Bueno, sí, ya sé por qué. Ahorita vamos a suponer que no tiene W0. Nada más tiene W1 y W2. O sea, vamos a suponer que nada más tenemos 2 parámetros. ¿Y cuál va a ser la función de pérdida que vamos a tener en este caso? Pues nuestro modelo dado W1 y W2, ¿qué tan bueno es prediciendo los datos que ya tenemos en el entrenamiento, ¿no? Entonces vamos a hacer la sumatoria sobre todos los errores, desde i igual a 1 hasta un n mayúscula, del error que está haciendo nuestro modelo, que vamos a ver el error cuadrático. Entonces, ¿cuál es el error que va haciendo nuestro modelo? Pues el f, nuestra aproximación para una entrada xi, que en este caso pues consiste de x1, 1 y x2, 1, menos la salida verdadera, o sea, menos la y, bueno, aquí me equivoqué ya, ¿no? x1i y x2i, ¿no? Y esta diferencia al cuadrado, y hasta puedo sacar aquí el promedio. También estamos haciendo ahí una normalización, pero ahorita vamos a ver en qué sentido ayuda. Y pues que eso ya si expando un poquito pues ahí como dado mi familia de modelos lineales, pues esto va a ser nuestra aproximación. Entonces como es un modelo lineal, pues va a ser W1 por x1i más W2 por x2i, y ya lo demás igual, ¿no? Menos y al cuadrado. Y pues ya, ¿no? Entonces ¿esto qué se vuelve? Esa es la función de error, ¿no? O sea, se vuelve la función de error que depende de 2 variables. O sea, es una función que podría graficar en este caso en 3 dimensiones. O sea, tendría un eje que sería el W1, y tendría otro eje que sería el W2,
y ya arriba pues viviría la pérdida, ¿no? O sea, qué tanto ya es la suma de los errores cuadráticos promediados que tengo para estos valores de los parámetros. Y pues entonces lo que tengo que hacer, o al menos lo que hacemos en Machine Learning aquí en esta instancia, pues es tratar de encontrar los pesos estos que me minimizan el error para este conjunto de datos, ¿no? Entonces es lo que tengo, y digamos ahorita pues me agarré los datos así puros sin normalizar. Entonces cuando normalizamos, ¿cuál es la idea? O sea, la idea es tratar de transformar esta sábana o esta superficie de optimización de manera que sea más fácil de optimizar. Porque si empezamos a ver detalles de este problema de optimización, o sea, por ejemplo, lo que se observa, y ahorita más o menos vemos si se puede ver por qué, que todo vale la pena hacer experimentos, pero bueno. Igual sí, bueno, ya lo vamos. Digamos, si quisiéramos graficar esta función, pues podemos graficarla, ¿no? Y una de las cosas que podemos ver aquí utilizando mínimos cuadrados en un modelo lineal es que de nuevo esta es una función en 2 dimensiones y es una función cuadrática, ¿no? Es una función que depende a lo más de un monomio cuadrático. O sea, aquí cuando elevamos al cuadrado estas cosas para hacer esta ecuación, o esta aquí ya más directo, pues vamos a tener que a veces está W1 cuadrado, o tenemos el término W1 por W2. Entonces, al final, digamos, como si ya hacemos la suma de todos los términos, pues vamos a tener X1, vamos a tener W1 al cuadrado y multiplicado por una constante, más W2 al cuadrado multiplicado por una constante, más, ¿qué más vamos a tener por allí? Una constante nada más, sí, también faltan otras cosas, ¿no? Falta W1 solita, ¿no? Cuando se multiplique con Y nada más. También falta, y bueno, y aquí con una constante también falta W2 solita. Y ya nada más falta una más, ¿no? ¿Quién más falta? W1 por W2, ¿no? O sea, una función en términos como función de W1 y W2, pues nada más va a tener todos esos monomios, o sea, para las diferentes potencias hasta lo más 2 de W1 y W2, y ya con las diferentes constantes que estén ahí, ¿no? Y muchas de esas constantes pues, son la suma sobre todos los XY para los pesos y etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener una función cuadrática, y pues va a ser una función cuadrática en W1 y en W2. Entonces, como toda función cuadrática, pues va a ser un paraboloide, o puede ser un hiperboide. Pero bueno, vamos a suponer, o sea, por ejemplo, si ya lo quisiéramos graficar pues podemos tener muchas formas que tiene ese posible paraboloide que salga. Entonces podemos, como hemos dibujado los paraboloides, pues podríamos pues tener pues una tipo de curvas de nivel de este estilo, digamos que es el error punto 1, punto 2, punto 5. Pero también dependiendo de igual cómo son los valores de estas constantes que tenemos aquí, pues también podríamos tener un paraboloide, pero un poquito más deformado, ¿no? O sea, podríamos tener que estuviera más o menos hasta como que algo así. Igual también aquí con su mínimo, ¿no? Igual también estas son punto 1, punto 2, punto 5, punto 8. Pero bueno, va a cambiar el problema de optimización con estas constantes, y estas constantes aquí están en términos de los datos que tenemos, ¿no? Entonces la idea que tenemos aquí es que, por ejemplo, si estamos haciendo gradiente descendente, que ya es lo que su compañero decía ahorita un poco, ¿cuál problema creen que sea más fácil de optimizar y hasta más eficiente de optimizar en estas dos regiones que tenemos? De la izquierda, ¿no? Porque dijimos que, por ejemplo, empezamos aquí en cualquier punto y nos movemos en dirección perpendicular a la curva de nivel, ¿no? Que es el gradiente. Entonces, como que aquí pues, llegamos así, pero cuando las curvas estas están muy aplanadas, o sea, teníamos este comportamiento de que podíamos irnos así como
como zigzagueando, ¿no? Porque nos estamos tratando de ir o sea, todos los gradientes aquí perpendiculares pues empiezan a mover así. Entonces así se ve que hasta si hicimos el experimento aquí en estas formas cuadráticas, que el número de épocas de gradiente descendente que se tienen que hacer aquí pues van a ser muchas más que en el otro, ¿no? Entonces pues sí depende mucho de estas constantes que tengamos acá. Pero bueno, uno podría decir, bueno, pero pues esas constantes aunque son constantes, ¿no? No las podemos cambiar y dependen del problema que estamos resolviendo. Pero aquí lo que estamos tratando de argumentar es que tal vez sí las podemos cambiar al inicio una vez, o sea, normalizándolas pues las va a cambiar, y a lo mejor con eso podemos fomentar que nos acerquemos a esta estructura de aquí. Y la idea importante aquí es que si ese cambio pues afecta a nuestro problema de Machine Learning, no sé si ese cambio pues nos va a hacer que la función nueva que hagamos ahora sobre estos datos ya normalizados pues también sea buena pues para los datos no normalizados. ¿Cuál sería el mecanismo de hacer? O sea, si decidimos normalizar los datos, pues después cuando llega un nuevo dato en su escala natural, pues tendríamos que normalizarlo y después pasarlo por nuestra función y ya tomar la predicción que teníamos, ¿no? Y ver si eso es relevante. Entonces, ¿por qué es problemático también este tipo de superficies así que no están, digamos que también por ejemplo aquí cuando vemos esta forma cuadrática, una de las formas de ver es como si vemos los ejes que representan estas elipsoides, por así decirlo, como que tenemos dos ejes principales, ¿no? O sea, tenemos uno y el otro. Y cuando estos son como tipo esféricos es porque esos ejes como que su valor es parecido, ¿no? O sea, como que no cambia mucho uno con respecto al otro. También, de hecho, si lo vieran así en la forma ya un poquito más genérica, formas cuadráticas más generales, pues esto está dado por los valores de esa matriz de los datos, ¿no? Entonces, si uno es mucho más grande con el otro, pues puede haber muchos problemas numéricos. Y lo podemos ver pues también en el caso específico de gradiente descendente, que tal vez me estoy yendo muchos detalles, pero bueno, creo que sí vale la pena. O sea, ¿qué pasa si queremos hacer gradiente descendente con este modelo de mínimos cuadrados? ¿Qué pasaría si yo calculo el gradiente de la pérdida con respecto a W1? ¿Qué me da? Si me queda un medio de la sumatoria, porque es lineal el gradiente, pues aquí regla de la cadena, entonces me queda 2 por todo lo que está aquí adentro. Y nada, se va a poner así ya para rápido. Y después, ¿por qué? Por el de lo de adentro, ¿no? Que es con respecto a W1, ¿cuánto me quedaría? nada más XY, ¿no? X1y, ¿no? Que es lo que está multiplicando al W1. Y y la derivada de la pérdida con respecto a W2 pues va a ser lo mismo, ¿no? Nada más que ahí al final 2 veces, igual aquí es lo mismo porque es la regla de la cadena de nuevo, pero aquí va a quedar X2y, ¿no? Entonces si se fijan el gradiente, pues esto es lo mismo, pero ya por lo que está multiplicado cada uno de estos términos y después sumado todo, uno está multiplicado por un feature y otro está multiplicado por el otro feature. Entonces, si esto está en una escala mucho más grande, entonces muy posiblemente uno de los componentes del gradiente va a estar en esa escala del feature que está representando la derivada, ¿no? La derivada parcial. ¿Y cuál es el problema? Que, por ejemplo, que eso lo tratan de resolver también unas técnicas de optimización, pero ahorita digamos que la básica es que tenemos un learning rate. Entonces ese learning rate, siempre le cambio de letra, pero ahora le voy a poner gamma. O sea, tenemos gamma por el gradiente, ¿no? Cuando nos movemos, cuando vamos a actualizar los pesos nuevos, van a ser igual a los pesos viejos, menos en la dirección del gradiente, ¿no? Es como lo teníamos, ¿no? De W1, W2. Pero es una constante normalmente o varía con respecto a o sea, es un escalar, ¿no? O sea, es un escalar y que puede variar con respecto al número de iteraciones, pero es un escalar siempre durante cada iteración. Entonces, lo que hemos estado hablando, lo que hablamos un poco es que si lo hacemos muy grande,
pues a lo mejor el problema es que pues, nos podemos mover mucho en la dirección del gradiente y que ya no va a ser correcto el gradiente y pues no vamos a minimizar nuestra función, a lo mejor nos pasamos. Y si lo hacemos chico, sí garantizamos reducir el error, pero podemos avanzar muy poco. Pero ¿qué pasa si están en escalas diferentes los componentes de ese gradiente? Pues ya como que hace muy difícil el problema de optimización, ¿no? Porque si lo hacemos pues, chico, ya lo que nos movemos en una de las direcciones pues va a ser pues casi nada, ¿no? Pero ese valor chico en la otra escala pues lo va a mover así mucho el gradiente, ¿no? Entonces genera este tipo de efectos que vemos aquí cuando una escala es mucho más grande que la otra, ¿no? Entonces el mover estos a la misma escala pues hace que un escalar de la tasa de aprendizaje pues tenga el mismo efecto en los dos, en las diferentes dimensiones que podemos tener para nuestro problema, ¿no? Y bueno, y ahorita como ejemplo, en el ejemplo de Machine Learning más sencillo que es modelos lineales y que eso resulta en mínimos cuadrados, pues se ve claramente que si se normalizan los datos y se ponen a la misma escala, entonces sí va a tender a hacer las superficies de esta forma, ¿no? Pero algo importante también, o sea, es que si nos vamos un poquito más en abstracto, que queremos que normalización como que sea una herramienta que transforma el problema de optimización para que sea más fácil de optimizar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y este es uno de ellos. No sé si tengan preguntas o comentarios. De todo esto... Perdón, independientemente de la normalización, la forma del mapa de curvas de nivel no cambia, ¿verdad? O sea, yo normalice o no normalice, el mapa de curvas de nivel es el mismo, lo que cambia es la trayectoria con la que estoy utilizando. No, pues sí cambian porque pues unos son así de este estilo y de otro, y este es de otro estilo. Y digamos que también va a cambiar los pesos que ya van a definir un modelo y que van a definir al otro. Pero, o sea, definitivamente es una curva distinta, ¿no? Pero digamos lo que sí se mantiene tal vez es la relación que hay entre los puntos. O sea, por ejemplo, si aquí teníamos, o sea, por ejemplo, si todos los puntos en mi dataset original que correspondían a esta curva de nivel van a ser los mismos que los que van a corresponder a esta curva de nivel. Pero ya como que se alargaron así. Mucho más complicado, pero como se puede ver, y de hecho la gente lo ha intentado ver, es que como tú tratas de hacer normalizaciones que mantengan invariantes también, de hecho vamos a ver un poco de eso. Y por ejemplo es algo que se analiza en topología, o sea, yo cómo puedo modificar mi espacio de puntos de manera tal que yo mantengo que las que mantienen ciertas propiedades son las mismas, pero otras no, que son las que facilitan el proceso de optimización. Entonces definitivamente es otra curva, porque también cuando hacemos, por ejemplo, y ya la normalización en particular que vamos a hacer, o de las más populares, es la media 0 varianza 1, ¿no? O sea, vamos a sacar de todos los datos, vamos a sacar la media, o sea, la media de estos datos, la media de estos datos, y después cada dato lo que le vamos a hacer es restarle su media y dividirlo. También de todos los datos vamos a sacar la desviación estándar de estos dos y vamos a dividir en su desviación estándar, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es normal, o sea, haciendo que la distribución de los datos sea media 1 y media 0 y varianza 1. Pero digámoslo, como lo podríamos ver, es como decir, o sea, cuando yo estoy haciendo esta normalización, también como para ver qué es equivalente por lo que ahorita preguntaron, podríamos decir, pues estoy cambiando mi familia de función que quiero aproximar, en vez de que ser así como la tenía acá arriba, ahora va a ser W1, pero ahora donde los datos yo sé que están normalizados, o sea que tengo el X1 menos mu1 entre sigma 1 y luego más W2 de X2 menos mu2 entre sigma 2. Entonces es como que otra familia que voy a utilizar una nueva familia de modelos que tienen esta forma, pero donde incluyen estas nuevas variables, pero donde yo estoy diciendo que ya para mis modelos esto en realidad van a ser constantes.
Entonces como que aquí estoy haciendo la suposición de que mis datos sí tienen esta distribución normal, y entonces dado que tienen esta distribución normal, pues por eso los estoy normalizando. Ahora esta distribución normal puede no ser necesariamente correcta, ¿no? O sea, no necesariamente siempre lo más correcto es normalizar los datos de esta forma. Por ejemplo, ¿qué pasa si mis datos, aún así, si los datos que tengo aquí en esta, pues para un feature nada más, no son normales o no ni siquiera cerca de normales? O sea, ¿qué tal si ya cuando les hago su histograma, pues resulta que para aquí, para menos 10, pues hay un conjunto de valores, pero ya después para más 100 hay otro conjunto de valores? O sea, como que la distribución pues definitivamente no es gaussiana, ¿no? Eso es una distribución que tiene dos modos, y que si los normalizara, pues todo lo trataría de llevar aquí a en medio. O sea, como que tal vez esto no es lo más apropiado. Entonces aquí también es de nuevo que al normalizar, y si esperamos que funcione, pues también que estamos haciendo como suposiciones, por ejemplo en este caso de que está cerca a ser gaussiano la distribución de nada más de uno de los features. Pero si es así, pues entonces los podemos poner en la misma escala, y definitivamente va a tener ventajas a la hora de optimizar el problema. Y la otra cosa que podemos ver es que esto, en realidad, esta familia de funciones no es distinta de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí puedo escoger unos Ws, un W1, tal que, o más bien aquí puedo escoger un W1, tal que es equivalente, o sea, W1, W2 y W0, tal que es equivalente a tener esta función que tengo aquí. Nada más que la idea es que encontrar estos W1, W2 y W0 para cuando optimizo el problema utilizando esta familia, pues voy a tener una superficie de este estilo, entonces va a ser más difícil que para encontrarlo en esta familia. Pero digamos que la expresividad de ambos modelos pues es la misma, ¿no? O sea, es la misma. Y por ejemplo, ¿cuánto tendría que valer W1 en este modelo para que sea exactamente lo mismo que que el modelo que está ahí abajo? Pues sería tratar de despejar esta ecuación, y de esa nada más tomar la que está multiplicando a x1, ¿no? Y ese va a ser lo que valdría aunque para que sea esto, este modelo se tiene que tener el W0, porque un montón de términos se van a ir al bias de aquí, ¿no? Cuando sea W1 por μ1 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, entonces pues ya eso es lo que se haría, y digamos que esto hasta es antes de entrar a Deep Learning, ¿no? Esto lo hacíamos desde mínimos cuadrados, así cuando ya hace muchas décadas, de casi medio, yo creo que hasta un siglo ya esto se hacía, y pues es relevante para optimización en este caso. Pero no nada más optimización, ¿no? También, por ejemplo, cuando se estudian mínimos cuadrados, a veces una de las cosas bonitas de este modelo es que también es interpretable, ¿no? Podríamos decir cuál de los atributos es el que tiene más efecto en la predicción que estamos haciendo. Y, por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, también el que esté más grande, el que tenga un peso más grande, acompañado aquí, pues puede ser el que le está dando más peso a la salida final, ¿no? En el modelo lineal. Pero también eso, si no están los datos normalizados, como que se vuelve, como que no sería pues una interpretación correcta, ¿no? Porque a lo mejor tiene un peso muy chiquito, el W2, porque como estos están en una escala muy grande, pues está tratando de ese peso hacerlo chiquito para que esto, o sea, si el relevante era el X1, en realidad es lo que determina pues la clase aquí de la salida o el crédito que le vamos a dar, pues a lo mejor el peso 2 en el proceso de optimización se tiene que hacer lo suficientemente chico para que no hacerle tanto caso a esto y hacerle más caso a este valor de acá. Pero ya al hacerlo chico, pues podría parecer que este es mucho más relevante, pero no necesariamente. Entonces, cuando están en la misma escala, pues se vuelve más fácil comparar los pesos para decir quién es más importante que no, ¿no? O sea, también es otras razones. Y pues en probabilidad también siempre nada más tenemos la estándar 0,1 y como esa pues, se puede ver que cualquier otra variable aleatoria que tenga diferente media y varianza tanto, se puede escribir como una gaussiana estándar, ¿no? Entonces ahí, y también eso facilita tanto análisis matemáticos como ya métodos numéricos. También en métodos numéricos, pues desafortunadamente pues tienen una precisión las computadoras que tenemos, ¿no? Entonces multiplicar, por ejemplo, números muy chiquitos y después esos números muy chiquitos por un número muy grandote puede crear inestabilidades. Entonces también es importante tenerlos
en una escala pues lo más constante, que tal, casi todos los números estén en la misma escala y que esos no sean ni muy chiquitos todos, ni muy grandes todos, ¿no? Y entonces esta idea de cambiar el problema de optimización para facilitar pues, los diferentes efectos, pues es algo que normalmente hacemos y lo que tratamos de ver es que sean equivalentes en diferentes sentidos, ¿no? También, por ejemplo, muchas veces en vez de cuando queremos minimizar el likelihood de también diferentes procesos de machine learning, pues el likelihood normalmente queda como el producto de probabilidades, ¿no? O sea, tenemos el producto de probabilidades para todo el dataset a veces. Entonces queremos maximizar el likelihood, pero maximizar esta función, pues también, como son la multiplicación de muchas probabilidades, pues también igual va a traer pues dificultades numéricas. Entonces también por eso es que normalmente, pues más bien lo que optimizamos es el log de esa cosa. ¿Y por qué el log de esa cosa? Porque ya nos va a quedar en vez de producto sumas, y log es una función creciente, ¿no? Entonces si optimizamos esto, es equivalente a optimizar esto, ¿no? Entonces igual ahí nada más estoy echando choro, pero como que esa es la moraleja de que normalizar puede ayudar mucho, ¿no? O sea, y diferentes procesos pueden ayudar al proceso de optimización aquí en este caso. Y entonces... La convolución y el pooling se puede ver como una especie de normalización para lo que hemos entendido. Bueno, no son... Podría haber, por ejemplo, ciertas, o sea, por ejemplo, si ciertas, ya pensando, ¿no? O sea, igual estoy hablando por hablar, pero si un filtro es, por ejemplo, o el mismo pooling que es el promediado, pues también lo que trata de hacer es como estabilizar la señal, ¿no? O sea, así también al final, o estos filtros gaussianos, que es como el ejemplo que di, o sea, viene la señal así toda locochona, entonces sí está normalizando en el cierto sentido de hacer la varianza más pequeña, o sea, sí está normalizando en cierto aspecto, ¿no? O sea, sí se podría pensar que también algunos filtros podrían ser normalizaciones, pero mucho más que eso, ¿no? O sea, sí unos podrían verse como intentar facilitar el problema de optimización de al final, o sea, sí podría haber filtros que busquen eso, pero también puede haber filtros con una semántica pues, tal vez distinta, ¿no? Como de selección o detector de características que tiene la imagen que puedan ser relevantes, ¿no? Pero sí pienso que algunos filtros podrían estar haciendo funciones de normalización en algún contexto, ¿no? No normalización aquí de media 0, varianza 1, pero pues de suavización, por ejemplo, de la señal. Yo sí lo veo como que estás normalizando la señal a que las derivadas de potencias altas o de grados altos sean más pequeñas, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita lo que traté de expresar es que cuando no se normalizan los datos, ciertos hiperparámetros como la tasa de aprendizaje pueden ser difíciles de ajustar, ¿no? Porque es una sola escalar, y si el gradiente pues tiene diferente escala en diferentes direcciones, pues eso se vuelve complicado. Y pues también si eso hace que tengamos estos fenómenos de explosión o desvanecimiento del gradiente, también por lo mismo, ¿no? De que en una de las dimensiones del gradiente los valores sean muy chiquitos y en el otro muy grande, entonces si hacemos nuestro learning rate alto, pues vamos a hacer que explote el de arriba, y si lo hacemos muy bajo, pues tal vez el de abajo se desvanece, ¿no? El que estaba muy, muy chiquito. U otros fenómenos, ¿no? Entonces también y aquí ya empieza un poco de deep learning, o sea, también como que sí hay razones, sí hay intuiciones, por ejemplo, hasta aquí para el modelo lineal, de por qué es bueno, por ejemplo, aquí poner estos en la misma escala, los diferentes features, pero ya cuando empezamos a hacer redes más grandes, empiezan a incluirse las no linearidades y empiezan a ver un chorro de cosas, cada vez es más difícil de ver claramente cómo normalización ayuda. Entonces, es un poco por intuición, y también ahorita vamos a ver cómo la gente ha tratado de demostrar qué está pasando pues, en realidad, y por qué estas normalizaciones ayudan, porque experimentalmente o empíricamente para muchos problemas de machine learning pues se ve que sí ayudan, y que sí ayudan bastante, ¿no? O sea, por eso es que ya está en los libros, aquí está en las clases, todas estas técnicas de normalización. Pero al mismo tiempo también aquí, como les digo, muchos resultados son empíricos, y así pasa mucho en deep learning, ¿no? Y todavía a la fecha, o sea, como que hasta mucha gente, sobre todo los investigadores más formales, pues decían que deep learning era pues como que alquimia, ¿no? Que uno le movía por aquí y por acá, y ya cuando funcionaba pues ya publicábamos paper y todo bien chido.
pero no hay cosas así luego muy claras como le gustaría a mucha gente, pero así siempre ha sido el proceso bueno, pienso yo, ¿no? Luego la alquimia o así la intuición luego avanza y la teoría pues va atrás de ello tratando de explicar cosas y se van retroalimentando. Ya cuando hay resultados más fuertes teóricos, pues eso ayuda después todavía a movernos más en la alquimia y así sucesivamente, ¿no? Entonces está interesante el asunto. Entonces es una normalización así, digamos, que por qué la utilizábamos independientemente de deep learning y de ese tipo de cosas. Pero entonces ahora sí ya vamos a vernos qué va a ser batch normalization. O sea, va a ser nuestra primer forma de normalización aquí en deep learning. Y hasta no sé si tomar descanso y luego, les sigo. Y la idea de los modelos estos profundos, pues es que son aquí viene un ejemplo de que podemos separar un modelo profundo en dos bloques, ¿no? O sea, y así como tenemos los modelos profundos, o sea, son composiciones donde lo que sale de uno se mete a la otra parte de la composición, luego lo que sale de eso se mete a otra, y lo que sale de eso se mete a otra, y lo que sale de eso se mete a otra, y pues podemos tener esto muy profundo. Aquí nada más son dos bloques, pero podríamos aquí tener otro bloque, y tener aquí otro bloque, y tener aquí otro bloque, y pues así son nuestros modelos profundos, ¿no? Son todas estas composiciones así largas que podemos tener, que vemos que pueden ser útiles también en la práctica, lo hemos observado. Pero cuando lo vemos así, por ejemplo, si nos paramos aquí a la mitad de esa profundidad de uno de los modelos y agarramos este modelo rojo, lo que podemos ver es que es un modelo de machine learning también normal, ¿no? O sea, tiene que ajustar sus datos para que las nuevas entradas que está recibiendo, dado que esas entradas son la transformación que hizo la parte del modelo anterior hasta este punto para luego entrar a esta parte final del modelo como está aquí, pues se puede ver como que es un nuevo problema de optimización, pero donde las entradas son distintas, ¿no? Son distintas, que ahora están dadas en términos de lo que hizo la primera parte de la red. Entonces lo que argumentaron estos investigadores es decir, bueno, pues este es un problema igual de optimización, o sea, aquí tengo que igual ajustar estos parámetros para minimizar el error dado estas entradas y de la salida que estoy obteniendo. Entonces también me gustaría normalizar eso, ¿no? También me gustaría que eso poderlo normalizar. Pero aquí ya no lo estoy normalizando, aquí nada más tradicionalmente nada más normalizo acá, y aquí dependiendo de todo lo que está aquí adentro, esto también puede hacer que unas de estas cosas cambien de escala a diferentes escalas unas de la otra. O sea, en principio una red neuronal es lo suficientemente expresiva para aquí sacar pues, diferentes tipos de cosas, ¿no? También incluyendo diferentes escalas que yo necesitara. Entonces, pues aunque aquí corregí parcialmente mi problema inicialmente, pues aquí puede ver que si nada más me estoy centrando en esta parte de la profundidad de mi red neuronal o de mi modelo profundo, pues puedo llegar al mismo problema que tenía antes. Entonces, pues esa va a ser la idea, digamos que como que esa es la motivación de tratar de normalizar, o sea, de incluir bloques de normalización que también normalicen capas intermedias y no nada más al inicio de nuestro modelo. Y ya en particular para estos modelos neuronales también como que hace sentido, o sea, como que muchas de las cosas que hemos hablado, o también unas de las intuiciones, es que, por ejemplo, cuando usamos no linearidades, como que uno de los problemas que ocurren en optimización cuando estamos trabajando es cuando las salidas o las entradas a estas no linearidades están en regiones de saturación, o sea, ya están o muy positivas o muy negativas. Entonces aquí, aún pequeños cambios en la tasa de aprendizaje, pues como que va a ser difícil darse cuenta si sí movernos más hacia esta región o no, porque por ejemplo aquí en esta sigmoide, pues creo que en esta no es sigmoide, ¿no? Este es hiperboide, no sé si es sigmoide, la derivada aquí es 0, ¿no? Entonces aquí el gradiente no tendría información y pues estaría haciendo gradientes 0 chiquitos y pues tenemos esto desvanecimiento del gradiente, ¿no? Entonces normalmente como que quisiéramos que el modelo esté entrenándose o de los parámetros estén en la región activa de las funciones de activación. Sí puede irse a 0, pero no que no se vaya demasiado a 0 para que con un movimiento del gradiente pues sí todavía entre a la parte que da información. También en ese sentido pues la función ReLU
también por eso pareciera ser que es muy útil, porque sí da información aún cuando se empieza a alejar del cero, ¿no? de la función. O sea, todavía está dando información de la función, o sea, todavía está activa, por así decirlo, y el gradiente de esto pues es 1, ¿no? De la función pues, se hace más estable. Entonces también tener los valores de las capas de salida de las redes profundas pues también pues, ayuda a que las funciones de activación no estén en las regiones de saturación de este tipo de cosas, ¿no? Entonces también como que es otra intuición de por qué pues conviene que los valores en las diferentes capas no se disparen tanto en una y otra, que también era la misma interpretación que dijimos que los pesos mismos queríamos que fueran pequeños cuando hacíamos wake decay, ¿no? Cuando hacíamos regularización de wake decay, que sí la vimos, ya está, se me van las cabras, pero bueno, si no, no importa. Entonces, no sé si tengan alguna duda o comentario hasta ahora. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, pues es dada, digamos que esa como motivación inicial, vamos a ver esta primera propuesta de normalización de los datos también en capas intermedias, no nada más al inicio, que se llama Batch Normalization, y pues fue propuesta por estas personas que no voy a... Yofe, no sé si se pronuncia así, es Getty, pero bueno, estaban en Google en ese entonces, y creo que es por ahí del 2015, 2016, si mal no recuerdo. Y lo que vamos a hacer es lo mismo de siempre, o sea, ahorita el siguiente paso es tratar de que quede lo más claro posible el mecanismo, o sea, a tal punto que lo pudieran implementar ustedes, así ustedes fueran los que les hubiera ocurrido esto y cómo se agarran PyTorch para pues, ya implementarlo, que tiene sus detalles, y después pues ya podemos ver cómo esto en principio, que de hecho su idea de ellos, y que hasta aquí viene, que es como que lo diseñaron para reducir el internal coverage shift. Y pues ya ahorita vamos a intentar explicar a qué se refiere esto también rápidamente, pero resulta que unos años después, por ahí de 3 años después, gente hizo muchos experimentos y resultó que esto ni siquiera tenía nada que ver, o bueno, es la conclusión que tomaron ellos. Todavía también fue parte experimental, entonces no es tan claro que sea así, pero pues sí eran bastante contundentes los experimentos. Entonces aún así, cuando alguien tiene ideas y tiene de idea de por qué funciona, pero tal vez ni siquiera era esa por la razón que funcionaba, ¿no? Entonces también por eso luego le decimos que era un poco alquimia muchos de los aspectos de Deep Learning. Pero bueno, entonces eso lo empezamos a hacer ahorita. Si quieren, tómense 5 minutos de descanso y regresamos a ver Batch Normalization. Bueno, pues entonces vamos a ver, como les había dicho, el mecanismo de normalización. Entonces ahora dijimos, hay intuición de por qué pues, normalizar a media cero y varianza 1 funciona, y lo que hicimos en el problema inicial es, en nuestro dataset, pues, es normalizarlo feature por feature, ¿no? Y lo que quisiéramos aquí es hacer la normalización, pero en las capas intermedias. Pero ¿cuál es el problema que tenemos aquí en si quisiéramos hacer esto para capas intermedias? O sea, ¿cuál es el como que el problema que tendríamos? Y en el contexto de todo lo que tenemos de machine learning. Por ejemplo, un problema es que cuando estamos, por ejemplo, nada más vemos la entrada, o sea, como que lo que tendríamos que hacer es que viene, o sea, tenemos nuestro modelo, nada más lo voy a poner aquí así como una caja, o sea, este es vamos a poner que es un MLP así muy profundo, y aquí viene X, y bueno, y aquí vamos a poner MLP, luego está la capa que nos interesa, digamos aquí hay un H, o sea, aquí sale H, que es una de las capas, o sea, lo que sale en las capas intermedias, y aquí pues, sigue otro MLP, ¿no? Más o menos como lo pusimos ahorita. Pues aquí ya va la salida. Entonces, ¿cuál es como que el problema que si quisiéramos normalizar aquí en la entrada? Bueno, en una parte intermedia de nuestro modelo profundo. ¿No sabemos cuál es la definición?
no sabemos cuál es la distribución y, por ejemplo, si pudiéramos tal vez calcularlas y aquí metemos, así normalizamos por el batch, también metemos todas las entradas y también almacenamos cuáles son todos los H's que salen aquí. O sea, por cada entrada X, Y, el modelo va a producir una, o sea, este primer, el MLP1, le voy a poner así, va a producir un HI, ¿no? Pero luego cuando ya produce este MLHI, o sea, como que tendría que hacer todos los pasos hacia adelante y ya después que tengo todos esos pasos hacia adelante, pues tratar de normalizar la función aquí adentro con esos valores y ya después que tengo eso, tal vez entrenar ya la siguiente parte del MLP2, ¿no? Pues pero esto se volvería como que muy ineficiente, ¿no? O sea, tratar de estar, porque luego ya con el primer gradiente descendiente que haga y que actualice mis parámetros de aquí del MLP1, pues ya van a cambiar las normalizaciones que tendría que hacer para el H que tenía, ¿no? Entonces ya van a dejar de servir y aunque estas sí sirven para todo el proceso de entrenamiento, pues estas ya no se tendrían que estar actualizando para el proceso de entrenamiento, ¿no? Entonces como que se volvería pues muy complicado. Entonces la estrategia que proponen aquí estas personas es como que utilizar el mismo batch que utilizamos cuando hacemos gradiente descendiente estocástico, que es por batches, para utilizar la media y la varianza que nada más se tienen en ese batch y utilizar eso para normalizar los datos que están en ese batch. Y eso es interesante porque como que se le va a agregar al modelo, como que el modelo va a tener como que de cierta forma conocimiento de la forma en cómo se está entrenando, o sea, del mecanismo como que se está entrenando para sacar sus valores, que no es del todo obvio. Y entonces eso va a hacer que cambie el modo de operación de nuestros modelos cuando se está entrenando y cuando ya estamos haciendo predicciones. Porque digamos que cuando estamos haciendo predicciones, puede que no vengan nuestras predicciones en batch, ¿no? O sea, puede que nosotros estamos entrenando nuestro modelo por batches, pero ya cuando cuando están fijos nuestros parámetros, ya aprendieron y todo, llega un nuevo dato y ese le tenemos que aplicar al modelo y ver cuál es su salida, pero en estas fases intermedias pues estábamos normalizando con respecto a un batch y ya no va a estar, entonces vamos a ver qué se hace en ese caso, ¿no? Pero bueno, el mecanismo es así, o sea, lo que vamos a hacer es igual, estamos pensando que estamos en esta parte, una parte intermedia de nuestro modelo profundo y vamos a normalizar esa capa de neuronas o esa capa o esa sección de salidas de una capa intermedia. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues nada más vamos a hacer la normalización como se hace tradicionalmente, pero utilizando la información que viene en el batch. Entonces eso aquí, luego mucha gente lo explica con pues como con diagramas y sí, como que siento que sí ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo esto? O sea, supongamos que ahorita es igual ustedes me explican cómo se haría en una convolucional, porque también, como les decía, ahí se aplican. Pero ahorita pensemos que es en esto que hemos estado trabajando, que tenemos una red profunda, nada más un MLP normal, donde están aplanadas las salidas de las diferentes capas, y que entonces esta es una capa intermedia, ¿no? Es una capa intermedia, y pues vamos a tener neuronas desde H1, H2, H3, hasta así un HLK, ¿no? O sea, como que hasta un H de una capa intermedia késima, que estos son, que LK nos dice cuántas neuronas hay en esa capa késima, ¿no? Entonces lo que quedamos es que cuando utilizamos nuestra función o nuestro modelo, pues para las diferentes entradas, pues vamos a tener diferentes H's, ¿no? Vamos a tener diferentes H's para cada una de esas entradas. Entonces lo que están haciendo aquí en esta propuesta de batch normalization es que aquí vamos a poner una capa, y vamos a empezar por partes, ¿no? Por aquí vamos a poner una capa de batch normalization. Entonces aquí lo que va a entrar en esta capa pues es este vector H, que aunque aquí lo expandí un poco, y pues nos van a salir pues unos nuevos H', ¿no? Y ahorita vamos a tratar de describir cómo es ese mecanismo para que salgan los H' a partir del H. Pero aquí lo interesante que está en este modelo es que no nada más entra un H, o sea, no nada más es un bloque que depende nada más de un H que teníamos anteriormente, sino que este bloque está consciente
de que esto se está entrenando con baches, o sea, de que se está haciendo gradiente estocástico y se está entrenando por baches. Entonces, en realidad lo que entra a este bloque no nada más es H para un dato, sino para todos los datos del batch. Entonces, por ejemplo, si pusiéramos, así que, ¿qué es lo que entra a ese bloque de batch normalization? Es y digamos que aquí es el vector, o sea, ya todo el X1, igual hasta los pongo así más, el X2, el X3, o sea, digamos que aquí, si pusiera yo todo mi dataset, pues esto llegaría hasta el XN, ¿no? O sea, sería todo nuestro dataset. Pero aquí, digamos que aquí lo que voy a poner es que cuando yo mi entrada es X1 y lo paso por mi modelo profundo, pues voy a tener diferentes salidas para las diferentes neuronas de esa capa. Pues aquí voy a tener el H1, el H2, el H3 y así hasta el HLDK, ¿no? Y aquí va a haber diferentes números, no van a ser porque aquí son reales, aquí los H1 son reales y estos sí son vectores, ¿no? Es todo el vector de entrada, pero ya cuando lo paso por mi modelo, pues la primera neurona va a tener un diferente valor, la segunda neurona va a tener otro diferente valor y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si hiciera el experimento que dijimos aquí que no era correcto, cuando pasamos X1 por el MLP, pues nos va a dar todos los H's, todos los componentes de esa capa intermedia, pues para cada una de las entradas, ¿no? Entonces aquí todos estos son números, o sea, es como una matriz de un chorro de números. Y digamos que esta es la matriz completa. Pero cuando estamos haciendo gradiente descendiente por baches, en realidad no tomamos la matriz completa, ¿no? Nada más vamos a agarrar un subconjunto de estas entradas y eso es lo que va a tener nuestro batch. Entonces supongamos que ahorita ya hicimos los batches y ya los organizamos por bloques, que es como lo hace PyTorch, y entonces aquí ya tenemos ya está por bloques, ¿no? Este es nuestro primer batch, este va a llegar ya no hasta, o sea, este va a terminar hasta X del primer batch y después digamos que aquí está el segundo, aquí va a estar el segundo batch y así los batches que se necesiten para cubrir todo el dataset que es sobre lo que estamos iterando. Entonces ahorita nada más imagínense que ya nos quedamos hasta acá, ¿no? O sea, aquí estamos en un batch y tenemos todos los valores asociados a ese batch. Y normalmente es como entrenamos con gradiente descendente, ¿no? O sea, así ven el batch y producimos como en paralelo, de hecho ahí aprovechamos las tarjetas CUDA y entonces en paralelo calculamos el MLP para esta entrada, para todas las entradas del batch y producimos todas las salidas para las capas de la red neuronal que estaban en ese batch, ¿no? Pero entonces aprovechando toda esa información, y dado lo que escribí allá arriba que pasé muy rápido, ¿cómo sería esta salida? O sea, ¿cuál sería la salida H', que es lo que haría sentido y digamos que emulando pues, la normalización que hacemos previo a pasarlo por nuestros modelos, o sea, la normalización tradicional que hacíamos? No sé si lo dije muy confuso, pero... Bueno, no sería como lo de o sea, igual sería el H normal, la media sobre Ajá, y digamos que aquí es como ver estos como la media sobre las columnas aquí en esta matriz que dibujé, ¿no? Porque hasta es la interpretación que damos en Deep Learning, ¿no? Que cada una de estas H's a un nivel profundo, como que es el haber transformado las features en un nuevo espacio, donde estas son las nuevas features que tengo. Y en principio son features que son más relevantes para el problema que tengo que resolver, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son features también, ¿no? Entonces podemos ver que ahora todas estas features, que son las nuevas que está aprendiendo mi modelo, pues también normalizarlas y con respecto a los datos que yo tengo. Entonces hace calcular las medias a nivel a nivel columna en esta representación que puse, o a nivel del feature, y pues hacer esa normalización. Entonces yo tendría aquí medias por cada uno de esos features, ¿no? Aquí tendría el μ1, que sería la media de las activaciones que tienen la primera neurona de mi capa intermedia késima a lo largo de todos los elementos del batch. Entonces este sería el μ1, o sea, digamos por ejemplo aquí μ1, pues entonces ¿qué sería? Pues sería la sumatoria desde i igual a 1
hasta el tamaño del batch, ¿no es cierto? Le vas a poner así el tamaño del batch, y sería pues, la salida que tiene esa neurona 1 para los diferentes valores del batch, ¿no? Si aquí pongo que ese sea el valor del batch, pues entonces serían para los diferentes valores del batch. Y así para todos los μ's, ¿no? Así para el μ2, el μ3 y así hasta el μ LK, ¿no? Igual la varianza, ¿cómo la calcularía? O sea, ¿cómo calcularía o la desviación estándar sigma 1? También sería la desviación estándar que tienen los elementos a lo largo del batch, o sea, de la activación de esta neurona en específico a lo largo del batch, ¿no? Entonces, para eso lo que hay que hacer es pues igual sumar ahora pues, todos los H1i, pero menos su media i que ya calculé antes, eso al cuadrado, y luego aquí dividido entre, no, de hecho no dividido entre nada, ¿no? Sí, no, aquí se entra entre el tamaño del batch y aquí también entre el tamaño del batch, ¿no? Pero de nuevo, o sea, aquí como que lo que es que si ya veo mis salidas yo en esta capa intermedia, por cada entrada, esta salida va a tener un diferente valor, ¿no? O sea, todas estas salidas van a tener diferentes valores por cada entrada a la red neuronal desde un inicio. O sea, ya cuando corro toda mi red neuronal hasta este punto, pues voy a tener diferentes valores y el número de valores van a ser el diferente número de entradas que yo utilice. Y si ese número de entradas es el tamaño del batch, pues entonces este número de entradas van a ser las que están en el batch. Entonces yo voy a normalizar cada una de estas neuronas de manera independiente, utilizando los diferentes valores que tengo a lo largo del batch. No sé si sí queda claro. Entonces ya después, ya que yo calculo estos valores, y entonces mi nueva salida, digamos, aquí voy a tener salidas para pues, correspondientes a cada una de esas entradas. Aquí voy a tener el H1', el H2', el H3', y así hasta el HLDK'. Y entonces aquí la pregunta es, pues, ¿cuánto, entonces dado esto, cuánto sería el H1'? Pues sería tomar el H1 que ya tenía antes, menos la media esta que calculé a lo largo del batch, entre la raíz de ese sigma cuadrada que calculé aquí, ¿no? Y de hecho aquí también por cuestiones numéricas, aquí luego le suman un que es el que viene en la diapositiva, si mal no me acuerdo, más un epsilon, que es un valor chiquito para que si la varianza llegara a ser 0 no esté aquí dividiendo entre 0, ¿no? Pero es un delta aquí le pone, ¿no? Y aquí lo importante ver es que también esto se hace por batches, ¿no? O sea, aquí cada uno de los, o sea, aquí entró un batch de salidas, ¿no? Aquí tenía todos los valores de H para la primera entrada de mi batch, todos los valores de H para mi segunda entrada, y todos se van a normalizar con esta misma media alrededor del batch. O sea, digamos que aquí, para ser más precisos, o sea, aquí también puedo hablar del índice del batch. O sea, este es la primera neurona del batch késimo, ¿no? O yésimo, que bueno, no, ya le puse. Sí, del batch, de la entrada yésima del batch. Entonces, esa entrada yésima pues, se va a actualizar con esos valores, ¿no? Nada más que hasta aquí, en esta forma, pues ya como que está hasta puesto como con algo que ya se puede implementar pues, de manera matricial más fácil, aprovechando pues, todas estas operaciones de PyTorch como tensores. Entonces aquí, si no me expliqué tan gacho, ¿qué representaría ya aquí en esta operación? ¿Qué representarían estos elementos? O sea, ¿qué me está diciendo
esta ecuación y si lo pudiera dibujar pues ya así hasta como que en una matriz a nivel de componente de una entrada. ¿Qué representa esa matriz H, por ejemplo? ¿Qué es H si aquí la quisiera dibujar? O sea, ¿qué información tiene que contener esa H y de cuánto por cuánto es? O sea, ya digamos, el tip es una matriz y yo puedo poner, y otro tip, digo que esa matriz, el número de renglones, o sea, el tamaño de esto, pues es el número de neuronas que hay en la capa intermedia, ¿no? Entonces voy a decir que es L, ahorita por lo pronto, nada más decir que es L. Entonces son L renglones, y entonces aquí ¿cuáles serían las columnas? El tamaño del batch, ¿no? O sea, serían, o sea, digamos que si cada, o hasta que creo que hasta por cómo lo puse sería mejor que las columnas sean los features y los renglones sean los batches, ¿no? Ahorita le voy a poner así el tamaño del batch, ¿no? Entonces mi matriz H, esta lo que va a tener es que como L son los números de neuronas que tengo en cada columna, pues aquí son los valores de la neurona 1, los valores de la neurona 2, de la neurona 3 en esa capa intermedia hasta pues, a las número de neuronas que tenía en esta capa, y pues aquí lo que van a estar en los renglones pues son sus diferentes valores que tenía en los diferentes batches, ¿no? ¿Esta normalización se hace junto con el entrenamiento de la neurona? ¿O se hace antes? Junto con el entrenamiento de la neurona. Se ha dicho cuando se está haciendo, digamos que o sea, digamos que ahorita estamos haciendo como que el cómputo hacia adelante. Pensemos que estamos haciendo el cómputo hacia adelante. Llegó el batch de entradas hasta ese momento. Y entonces cuando llega el batch de entradas hasta este momento, si hacemos debugging en PyTorch, nos vamos a encontrar con esta matriz. O sea, que es los valores de las neuronas en esa capa intermedia para todos los elementos del batch, ¿no? O sea, que es lo que correspondería a todas las salidas de esta red neuronal para las diferentes entradas que estaban en el batch. O sea, hasta ahorita es como que estamos haciendo todo lo normal. O sea, esta matriz también existiría si no estamos haciendo batch normalization, ¿no? Si están de acuerdo que si ya han trabajado con PyTorch, siempre viene su tensor con esta información del batch también. O sea, se está entrenando por batch, entonces está viendo la salida de la red neuronal de todas sus neuronas de una capa intermedia para todos los elementos del batch. Entonces hasta ahorita este paso es el mismo, independientemente de que estemos haciendo batch normalization. Pero ya después lo que dice que vamos a producir aquí en esta capa de batch normalization, vamos a producir esta H' que va a estar dada por esta expresión. Pero entonces aquí preguntando, o sea, dado lo que vimos aquí, ¿cómo está, qué sería este vector mu negrita que puse aquí para que correspondiera esa operación, para que si fuera la operación adecuada? ¿Qué tendría que hacer aquí? O sea, ¿qué es lo que quería hacer aquí? O sea, por ejemplo, si aquí, en vez de ponerlo así como circulitos, que a lo mejor no da mucha información, y ya le empiezo a poner notación, o sea, esto sería la neurona 1, o sea, el valor de la neurona 1 en el primer elemento del batch, ¿no? El valor de la neurona 2, igual en el primer elemento del batch, y el valor de la neurona 3 en el primer elemento del batch, en el primer elemento del batch. Aquí sería el valor de la neurona 1 en el segundo elemento del batch, así sucesivamente, pero hasta creo que para que sea más conveniente voy a intercambiar los índices, ¿no? Entonces primero voy a usar el índice, como estoy usando renglones para referirme al batch, por eso mejor aquí le pongo 1, 1, aquí 1, 2, 1, 3 y 1 L, ¿no? Y aquí ya sería el segundo elemento del batch, la primera neurona, segundo, y así sucesivamente, ¿no? Aquí ¿cuál sería? O sea, sería para sería el último elemento del batch, que aquí no necesariamente es L, ¿no? Sería el tamaño del batch, que no se le va a poner B ahorita,
y sí el elemento, ¿no? Aquí sería el tamaño del batch y su primer elemento y así sucesivamente. Entonces todas estas entradas pues, serían serían lo que tiene esa matriz, ¿no? Y de nuevo es lo que computa pues, el modelo. Si le metes varias entradas al mismo tiempo, tienes las salidas de todas las neuronas para los diferentes entradas que tenías. Pero ahora esa la queremos normalizar a lo largo de los valores de la neurona de los diferentes batches. Entonces aquí como quedamos, o sea, si se fijan aquí mu i, que va a ser el mu i correspondiente a esta primera entrada. ¿Qué está haciendo? Pues estamos sumando sobre todos los renglones, o sea, sobre todos los renglones sobre el batch, y estamos sumando la entrada ahí. Entonces esto es pues la media aquí, ¿no? O sea, la media para la primera y la media para la segunda. O sea, esto es lo que se refiere a ese mu i. Entonces, si yo ya calculo mi mu i para todos pues las columnas aquí de mi batch de esta forma, pues me voy a tener un vector de mu's, ¿no? Entonces mu va a ser, o sea, el mu que está aquí, pues va a ser un vector que va a tener esos mu1, mu2 y así hasta mu-l, ¿no? Y lo mismo, así voy a tener también mi mismo vector de sigmas. Va a tener el sigma 1, sigma 2 y así hasta sigma l. Entonces aquí lo que hasta pareciera que está erróneo, ¿no? Que si ese es mi vector que estoy calculando, estoy haciendo la resta de una matriz de b renglones por l columnas, y eso le estoy restando un vector que es de qué, bueno, de 1 por L, ¿no? Entonces como que no aplica, ¿no? Pero entonces, ¿qué estaría haciendo si lo hago así directamente en PyTorch? Digo, así tienes más, yo pues hago esa resta. ¿Qué es lo que haría? Dado lo poquitito que vimos de funcionamiento de PyTorch hace ya muchos... Se lo restaría cada renglón. Se lo restaría cada renglón, no hace broadcast, ¿no? Entonces hace broadcast y lo que haría es al H11 le restaría mu1, a H12 le restaría mu2 y así a cada uno de estos elementos, y como después haría broadcast y luego exactamente este mismo vector se lo restaría también a los elementos del renglón 2 y así sucesivamente. Entonces, y es lo correcto, ¿no? O sea, es como estamos haciendo en paralelo todas las salidas de estos y la media de todos estos era la misma. O sea, es la media que se calculó con todos estos elementos, pues por eso a todos estos se les resta la misma media, que es a la que le corresponde a estas cosas, ¿no? Y lo mismo, o sea, cuando ahora dividimos entre sigma, también va a ser broadcasting, o sea, también va a dividir renglón por renglón, ¿no? Y con su correspondiente sigma. ¿Y en el batch 2 toma en cuenta la información del primer batch? ¿O no? Ahorita lo vamos a ver, de hecho eso es importante, pero ahorita digamos que nada más, o sea, este es el proceso y ya esto me va a producir este nuevo H'. Entonces es un nuevo H' donde ya todas las salidas de todas las neuronas están normalizadas a media 0 y varianza 1, al menos con las estadísticas del batch que se tenía, ¿no? Entonces son dadas las estadísticas del batch que se tenía y y pues ya está ahí, este es como que el paso de batch normalization. Creo que me confundí un poco. Mu y sigma tienen la longitud de la cantidad de batches. No, mu y sigma tienen la longitud de la cantidad de features que tiene esa capa intermedia en la neurona. Entonces, mu es el promedio que toma el valor de una neurona a lo largo de todos los batches. Exactamente, sí. Ok, había entendido que era el promedio de todos los valores de las neuronas. De hecho, es la que sigue, es layer normalization. Pero este es batch normalization. Y de hecho esta es más intuitiva, o sea, como que yo pienso que, o sea, esto hace sentido a la normalización que hacemos también al inicio, ¿no? Que vemos todas las valores que toma ese feature y normalizamos con respecto a esos valores. Aquí son todos los valores que toma la neurona intermedia, que es como un nuevo feature extraído, pero también a lo largo de todas las entradas, que nada más que en vez de hacerlo a lo largo de todo el dataset, que digamos que podría hacerlo más intuitivo, aquí nada más se hace a lo largo de lo que tenemos información del batch.
pero de cualquier forma lo estamos pues normalizando, ¿no? O sea, digamos, los valores van a tender a tener media 0 y varianza y tener varianza 1. Sí. Ahora, digamos, ahorita, o sea, todos estamos así, nada más estoy diciendo como que estoy tratando de explicar cómo es el proceso de producir una salida dada la entrada, y en este caso cuando la entrada está entrando por batches. Entonces esto es un proceso que se está haciendo durante entrenamiento, o se presupone que se está haciendo durante entrenamiento, pero aún así, o sea, tú lo podemos ver como que la entrada ahora no nada más es un vector de features, sino que es un batch de vectores de features, ¿no? Y la salida hasta este punto pues era este H'. Ahora el siguiente paso que se hace en este bloque de batch normalization es que este bloque sí añade un conjunto de parámetros nuevos, que son estos parámetros gamma y beta. Entonces a lo que sale de H, pues todavía lo va a multiplicar por un gamma y le va a sumar un beta. Y entonces eso ¿cómo ya es esta operación, digamos que de manera explícita? Que lo que hace es que a cada uno de las neuronas de los diferentes features, como que ahora le va a sumar, o sea, como que aquí lo hizo media 0 y varianza 1, pero va a decir, no, pero ya me arrepentí, y entonces ahora le voy a poner una nueva varianza que bueno, va a estar asociada a esta escala de nuevo, y lo voy a hacer un shift beta a cada uno de ellos. Entonces este beta de nuevo vuelve a ser uno que tiene las mismas dimensiones que el número de neuronas en la capa intermedia, y lo mismo para gamma. De hecho, incluso hasta aquí podría hacerse que fuese, en otras versiones, que fuese toda una matriz de covarianza, pero no, aquí es independiente un feature de cada uno otro. Y bueno, el chiste es que a la salida, pues esto va a ser pues ya va a ser mi salida final del bloque de batch normalization, esta H''. Aquí hay varias cosas que se tienen que dar explicación de por qué, y muchas van a ser nada más así como dicen pues en inglés, que dicen hand wavy, ¿no? O sea, que no se da así mucho el formalismo, pero bueno, de todas maneras uno le intenta dar, y creo que hace sentido. Entonces lo primero que se pudieran preguntar cuando estoy haciendo esto es decir, pues ¿qué caso tiene, ¿no? O sea, ¿por qué normalizaste todo para tener media 0 y varianza 1? Ya sabíamos que eso funcionaba antes y por eso lo estamos haciendo, pero entonces ¿para qué aquí le vamos a agregar una nueva media y una nueva varianza? O sea, lo agregamos en forma de parámetros, y ¿por qué lo estás haciendo, ¿no? Es como que es la pregunta, digamos, la pregunta que nos tendríamos que responder. Y no sé si queda clara la pregunta. ¿Para qué hicimos todo esto de normalizar si al final lo vas a desnormalizar, ¿no? O sea, si al final le vas a permitir que tenga diferentes medias y diferentes desviaciones estándar. Para evitar lo que habíamos dicho de que cada iteración van cambiando los valores, ¿no? Porque entonces lo que vamos a optimizar va a ser ese beta y gamma, y no las H's que están cambiando cada rato. ¿No es eso? Pues eso es un parte, o sea, en parte como que sí te estás acercando a la razón a una de las razones de por qué eso es útil. O sea, sí vas como que caliente, o sea, sí se está, pero sí va por ahí. Pero digamos, hasta si lo damos por pasos, en la primera justificación es desde un punto de vista de teoría de aprendizaje, ya está así en general. O sea, cuando nosotros estamos haciendo modelos o familias de funciones que queremos aprender una función y agregamos un bloque, siempre cuando agregamos nuevos bloques, lo que uno se tendría que preguntar es si esos bloques están afectando a la familia de funciones que está representando nuestro modelo. Entonces, ¿a qué me refiero? O sea, a lo que me refiero es que si tenemos, supongamos que tenemos una red profunda de 100 capas y esas capas pues tienen sus pesos y etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener la familia de funciones. Aquí tenemos la familia de funciones todas. Aquí digamos que está toda la posible familia de funciones de entrada de un vector de tamaño 5 y de salida de un vector de tamaño 2, ¿no? Son todas las funciones que son de ese estilo. Entonces aquí viven todas las funciones. Pero por otro lado también aquí van a vivir todas las funciones, que es mi MLP, con ciertas neuronas en la primera capa intermedia, ciertas neuronas en la siguiente capa intermedia. Tiene 100 capas esta red neuronal. Entonces aquí va a ser mi familia de funciones que representa a esa red neuronal con 100 capas. Y cada uno de los puntitos que están aquí,
pues se hace una instanciación de los parámetros de esa red neuronal. Entonces yo tengo esa red neuronal y pues yo cuando entreno, pues lo que estoy tratando de ver es que de entre todas estas funciones, cuál es la que alguna que me minimice el error en el entrenamiento. Y mi esperanza es que no sean muchas para no aumentar la varianza, y etcétera, ¿no? De las cosas que ya hemos hablado un poco. Entonces lo primero era que si ahora yo cuando añade este bloque de batch normalization, que ya tiene esta definición, que primero normalizo a lo largo del batch y luego aquí vuelvo a agregar una media y una varianza, pues lo primero que me tengo que preguntar es o lo que me puedo preguntar es que si esa nueva familia que digamos ahora le voy a llamar F100, pero como batch normalization, ¿cómo se relaciona con esta F100 de acá? Y por ejemplo, si no pusiera esta nueva parte de aquí, el de poner de nuevo aquí una nueva escala y una nueva shift, una nueva pues sí, una nueva media, por así decirlo, que pues voy a tener, digamos, una batch normalization, un medio, que eso sin la media y la varianza, y puedo tener también una familia de funciones 100 de batch normalization completo, ¿no? Donde ya incluye a estos pues a esta segunda parte, ¿no? Entonces yo lo que me tengo que preguntar, o lo que uno se podría preguntar, es ¿cómo se compara F100 con F de 100 batch normalization, un medio? Y por ejemplo, algo que definitivamente podemos argumentar, que esto se hace comúnmente, es que que B de 100 batch normalization, un medio, va a ser un subconjunto de F de 100. O sea, porque digamos que si después de aquí cuando todavía estoy restringiendo la estructura que tienen las salidas de la capa intermedia, y por ejemplo puede ser que hasta lo que podríamos ver es que todavía se pueden ajustar los pesos aquí de lo que vienen anteriormente, para que de cierta forma como que dentro de su cómputo estén calculando estas operaciones de normalización que son relativamente sencillas, ¿no? O sea, son operaciones que se podrían hacer. O sea, todavía digamos que la idea de lo que se tendría que hacer aquí, o sea, si se quisiera hacer de manera muy formal, por eso aquí es un poco hand wavy, es que yo diría, si yo tengo una función f que vive en este batch de 100, o sea, cuando estoy haciendo batch normalization pero a medias sin la parte final que digo, lo que tengo que demostrar es que esta f también vive en f de 100. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué querría decir? Que yo tengo que decir cuáles son los parámetros de una función que está aquí, que corresponde a que hace el mismo cálculo que la función esta que yo estoy poniendo, ¿no? Eso es lo que tendría que hacer. Pero digamos que aquí es donde entra lo que es un poco hand wave, o sea, como que argumentar que dado que la red neuronal sí es muy poderosa, o sea, todo lo que viene anterior a hacer esto, o sea, podría yo mover los parámetros para que el comportamiento de la salida esta H incluyera el batch normalization. Pero aquí, ¿qué es lo importante? O sea, aquí, que de nuevo es complicado, pero no hay que olvidar que cuando que estos modelos computacionales, cuando estoy hablando así de todos estos, pues puede ser muy complicado, ¿no? Pues, o sea, puede ser una familia, pues así, con un montón de elementos, pero de nuevo la dificultad que tenemos en Machine Learning es que tengo que identificar el elemento aquí apropiado, dado solo un conjunto de entrenamiento fijo. Pero aquí cuando me estoy hablando a este problema nada más, no tengo esa restricción de que estoy hablando en términos de un conjunto de entrenamiento ya dado fijo. De hecho, en este sentido, como que estoy hablando de que sí puedo tener conocimiento de toda la función completa y que yo puedo ajustar mis valores de mis parámetros anteriormente para encontrar esta función en mi f de 100 sin el batch normalization. Y la intuición, de nuevo, ¿por qué? Es porque esto como que está de cierta forma restringiendo la salida a este punto, o sea, como que la está haciendo menos expresiva porque ya restringe a que estas salidas siempre tengan media 0 y varianza 1. Y cuando no ponía esto, pues la salida que podía tener esto podían tener cualquier varianza y cualquier escalamiento que tengo. También por el poder de las redes neuronales, que en principio, mientras sea continua la función, aquí puede sacar lo que uno quiera.
Entonces hasta aquí se podría ver como que estoy regularizando, o sea, estoy como que restringiendo a que yo quiero que me ponga nada más en estas escalas. Entonces, si nada más estoy restringiendo a tener esas escalas, o sea, a forzar a que la salida después de batch normalization tenga la escala de media 0 y varianza 1, aunque podría ser conveniente para optimización, corro el riesgo de estar perdiendo expresibilidad de mi familia de funciones, que puede que sea bueno, ¿no? O sea, puede que no necesariamente sea algo malo, pero corro ese riesgo. Entonces, el de nuevo regresar beta y una escala dada, pues digamos como que lo que trata de decir, bueno, sí está ese riesgo, pero ya al poner yo luego la escala o el permitirle al modelo ahora aprender estos como parámetros, estos nuevos parámetros, la escala que yo quiero, pues regresar a la expresividad original del f de 100. O sea, regresar a la escala original, pero de nuevo otra vez regreso a mi pregunta, o sea, como que ya es la primera justificación de por qué regreso de nuevo a un nuevo beta y a un nuevo gamma. Entonces, digamos, para que no pierda expresividad mi modelo, y si el modelo por alguna razón requería que la escala y la varianza de las neuronas en esta capa intermedia sí cambiara, o sea, que no fuera 0 para todos, que sí hubiera esa diferencia, pues lo permito en estos parámetros. Pero ahora, ¿por qué eso es mejor? O sea, si ya regresé igual en términos de expresividad a la misma familia de funciones, pues ¿para qué lo hice? Y una respuesta que es un poquito como lo está, ¿cómo te llamas? Perdón. Timoteo, como lo estaba mencionando Timoteo, es con lo que empezamos, o sea, como lo que empezamos, o sea, lo que queremos es tener el mismo problema, o sea, tener como que no perder de expresibilidad, pero que se facilite nuestro problema de optimización. Entonces la idea es que con esta transformación se facilite el problema de optimización, y la idea es que las neuronas que están aquí detrás, cuando se estén actualizando sus pesos con el gradiente, como lo hacemos con el gradiente descendente, que este gradiente no tenga que también sus valores no tengan que tener información de la escala y de la varianza que puedan tener estas neuronas. ¿Por qué no? ¿Por qué estas actualizaciones del gradiente no van a tener esa información? Porque de todas maneras aquí batch normalization las está pues haciendo todas las neuronas a media 0 y varianza 1 antes de hacer este paso. Entonces no tendría sentido que una actualización del gradiente modificara estas neuronas para mover su media o su varianza, porque de todas maneras aquí en el siguiente paso se está haciendo a 0. Entonces todos los pasos del gradiente nada más lo que están tratando de modificar es no cosas que nada más tengan que ver con la media y la varianza total de la neurona, sino con ya otros momentos de la distribución que pueden ser más interesantes o más relevantes, y que entonces ya cuando fluye el gradiente, pues de nuevo todo esto pues no tiene que ver, o sea, las actualizaciones no tienen que ver con la media y la varianza, porque de todas maneras aquí lo hace 0 esta parte del bloque, y ya si esa varianza y esa media eran importantes, pues ya esto se va a ajustar en los parámetros que están aquí. Entonces como que están cambiando la dinámica de qué es lo que están capturando los pesos de las neuronas, y aquí le estamos quitando como que estos pesos de las capas que están aquí no traten de capturar información que debería tener la media y la varianza de estas neuronas que están aquí de manera intermedia. Entonces es un poco hand wavy, pero no sé si tienen dudas o comentarios de eso que estoy mencionando. Y esto es complicado, o sea, porque de hecho les digo, las intuiciones que tenían los que inventaron esto resultaron no ser del todo correctas. Entonces es algo que tendríamos que hacer experimentos. Ya fue la gente que después, unos 3 años después, empezó a hacer experimentos, porque también en esto de la alquimia del deep learning, pues salen un montón de cosas, salen un montón de normalizaciones, salen un montón de activación, de funciones de activación, hasta 100 versiones, pero las que se empiezan a como que a pasar la prueba de los chorros de experimentos, o sea, de que ven que con batch normalization sigue funcionando en un montón de contextos, pues ya son las que se empiezan a estudiar con más delicadeza, ¿no? Se empieza a escrutinar más esas arquitecturas, y pues ya por eso se le pone más atención, ¿no? Pero pues no es complicado, y vamos a seguir viendo pues ya en la siguiente clase todavía varias de estas cosas, ¿no? Entonces esa es pero como que esta es, o sea, y de cierta forma eso al menos sí hace sentido, ¿no? O sea, de que el gradiente aquí no va a actualizar los pesos de lo que viene atrás de la capa de normalización con respecto a la media y la varianza, porque esas están haciendo 0 después. O sea, no tiene ningún caso que la información del gradiente
ayude a cambiar la media, por ejemplo, de la activación de esta neurona, porque de todas maneras aquí después se le va a hacer cero. O sea, no tendría sentido. De hecho, hasta se puede tal vez hacer análisis como siguiendo los gradientes, que no tendría sentido porque de todas maneras lo está haciendo cero. Pero si esta neurona sí tuviera que tener una media dada, pues por eso se le está agregando aquí. Pero eso ya se va a agregar post, o sea, ya eso ya no va a tener que ver con los pesos que están detrás de esa capa. Entonces como que todavía tiene, o sea, como que tiene esa ventaja de que, o sea, sí puede tener la media importancia, pero ya el procesamiento de la capa anterior no se olvida de esa media. O sea, él va a ajustar sus parámetros como asumiendo que la salida va a tener media 0 y varianza 1. O sea, también en ese sentido cambia la dinámica del aprendizaje. Cuando hablamos de que se perdió expresividad, ¿a qué nos referimos? O sea, de que se perdió expresividad es en este sentido de este gráfico que está aquí. O sea, de que si aquí la media y varianza que sale de cualquier capa intermedia ya la restringes a que sea 0,1, ya estás restringiendo la posibilidad de salidas que tienes en este. O sea, estás diciendo todas las distribución de aquí, pues es una media 0, varianza 1 a lo largo de todos los features. Pero puede que para computar la función que uno requería, puede que no fuera eso, que sí requiriera que algunas tuvieran una media por acá, otra por acá, pero aquí ya lo restringiste, dijiste ya no es posible. Que restringo la cantidad de modelos que podría. Ajá, y entonces en ese sentido que es que lo que está aquí. Entonces el sumarle después una nueva media y la escala también diferente, pues lo que estás es como que para tratar de recuperar esa posible pérdida de expresividad que se pudiera tener. Entonces ya nos deja igual, o sea, ya nos deja en que el azul, en principio, también ya es de nuevo la F de 100. Pero entonces, ¿para qué lo hicimos? Y ya lo que estoy tratando de explicar la intuición es de que cambia la dinámica de cómo se hace el aprendizaje. Entonces, que era cuando actualizábamos los gradientes de los pesos que estaban detrás de esta capa de normalización, digamos que esos valores de los gradientes, ese vector de gradiente, no tendría sentido que modificara los pesos que vienen de aquí detrás para que modifique la media de alguna de estas neuronas en esta capa que estoy haciendo la normalización, porque de todas maneras aquí después la estoy haciendo en 0. Entonces ese cambio que se supone que es para minimizar el error a la salida, no podría dar una dirección que moviera la media de estas neuronas, porque eso no estaría afectando a la salida para nada. Porque al final de todas maneras está haciendo la media 0. Sí puede afectar que la media no sea 0 en el error de la salida, pero ya va a ser a través de estos parámetros. Entonces quita de los pesos de esta atrás de lo que estoy haciendo normalización, de que se preocupen por querer sacar una media, una varianza específica. Y como que los centra a enfocarse a modificar valores de cómo cambia, o sea, cómo cambia ya la relación entre todos estos, o sea, ya en relaciones más intrínsecas a varianzas de estos con estos u otras cosas, ¿no? que pueden ser más complicadas, pero al menos en ese sentido hace más sencillo el aprendizaje. Yo tengo una pregunta. En este caso, como ya tenemos más parámetros, no sé si es el término correcto, o sea, tenemos los pesos de la primera capa y luego los de la segunda, que es gamma y beta, ¿todavía se puede representar como curva de nivel o ya no sigue esa representación con más dimensiones, digamos? No, sí, o sea, sigue siendo igual, nomás que aquí es un monstruo, ¿no? O sea, aquí, digamos, también hasta podría uno pensar que como ya son más parámetros, pues a lo mejor la azul ya es más grande que F de 100, ¿no? En principio, al menos el número de parámetros ya son más, si agregamos capas de batch normalization, pero no necesariamente, también es algo que se tendría que estudiar, y aquí al nada más modificar la media y la varianza, pues se puede ver que sí en realidad no estamos agregando más expresividad, o sea, nada más estamos cambiando pero sí, o sea, si quisiéramos ver una curva de nivel, pues sería ver todos los vectores, todos los valores de los pesos de la red neuronal y de todos los valores de los betas y de los gamas a lo largo de las diferentes capas de normalización. Pues una curva de nivel serían todas esas combinaciones de valores que dan un mismo error que tengamos, ¿no? Y podríamos ver cómo ese error cambia nada más en términos, por ejemplo, de estos nuevos escalamientos y estos gamas. De hecho, por ejemplo, algo interesante que uno podría estudiar, yo nunca lo he visto que lo estudien, o seguramente sí, pero yo no lo he visto, es ya entrenamos un modelo y podemos ver cómo cambia nuestra pérdida cuando modificamos
por ejemplo, esta media, o sea, si sí está cambiando mucho el modelo cuando estamos cambiando la escala de alguna de las capas de la red intermedia, y ya ver qué valores quedaron al final de la red intermedia. O sea, todo eso vale la pena estudiarlo para tratar de entender qué está pasando, qué está pasando aquí. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Entonces ahora todavía lo que igual nada más ahorita lo menciono, ya lo vamos a ver con detalle en la siguiente clase, es que digamos todo eso fue en training, ¿no? En training tomamos este batch, pues lo normalizamos con respecto al batch, y después cuando hacemos el gradiente, pues también es el gradiente con respecto al batch, o sea, todo lo hacemos en paralelo con respecto al batch y no hay problema. Pero ahora la cosa es que cuando ya estamos en modo de prueba y no de entrenamiento, pues puede que, o en principio para muchos modelos no nos tiene que llegar un batch, no puede llegar nada más una nueva persona y esa nueva persona es a la que le vamos a dar el crédito, ¿no? O sea, no le vamos a decir, espérate a que lleguen otros 5 más y ya te puedo dar con el modelo lo que daría, ¿no? Entonces es cómo lo hacen estos modelos o cuál fue la decisión que se tomó para hacer eso, o sea, cómo opera ya este modelo de batch normalization en el conjunto, ya cuando se hace el testing. Y la decisión que se tomó es que durante el entrenamiento se va a ir a tratar de aprender este vector de las medias para todos los features, a lo largo de todos los features que se aplicó batch normalization. Entonces aquí cuando hicimos batch normalization para un batch, pues calculamos esta media para un batch, ¿no? O sea, esta fue una media que nos daba las medias a lo largo de todas las neuronas de la capa, pero para ese batch en particular, ¿no? Entonces ahora cuando pasó un nuevo batch se tenían que recalcular estas medias, y cuando llegamos a otro nuevo batch se tienen que recalcular esas medias. Entonces con todas esas medias que vamos obteniendo a lo largo del tiempo que estamos haciendo en esta capa batch normalization, vamos a tratar de estimar pues, como que el promedio ya final que se hace ya a lo largo de todo el entrenamiento para esta capa que se le estaba aplicando batch normalization. Entonces eso es lo que está haciendo, se le llama moving average, o sea, lo que está haciendo es que la nueva media que yo voy a almacenar va a ser la vieja media que ya tenía, pero combinada convexamente con la nueva media que calculé para este nuevo batch, y voy a tener un peso, esto suman a 1, porque pues alfa es un valor que está entre 0 y 1, y entonces voy a actualizar mi valor nuevo con el valor nuevo que tengo más el viejo que tenía. Entonces vamos a ver más o menos eso qué se refiere, pero es como mantener un moving average, o sea, mantener el average y darle prioridad a las average más recientes que tenemos. Entonces eso también se va almacenando durante el entrenamiento, o sea, cuando se está entrenando el modelo está actualizando las medias y también lo mismo para las desviaciones estándar, y ya en prueba, pues ya con la que se quedó al final es la que ya utiliza para normalizar los datos en las partes de prueba. Pero bueno, ya en la siguiente clase analizamos un poquito más detalle de esta forma, y vamos a hablar todavía mucho más de todavía ahora, ya que conocemos el mecanismo, ver por qué parece que está funcionando, ¿no? Por qué parece que para un montón de arquitecturas da buenos resultados, primero con la primera interpretación de los que inventaron el método, y luego con las otros que hicieron un análisis más detallado del método. Entonces, no sé si tengan preguntas o comentarios hasta aquí. Lo que sí digamos que es importante, por lo primero, o sea, el primer paso que debe de ser importante es que sí quede claro, no por qué sirve, porque pues nada, yo creo que muy poca gente